hipótesis de investigación. Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones o afirmaciones que luego deben ser probadas o sometidas a prueba y a verificación con la realidad. En el ámbito de la investigación científica, entonces, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Una vez que se prueba una hipótesis, esta tiene un impacto en el conocimiento disponible que puede modificarse y por consiguiente pueden surgir nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar a dos o más variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. Las hipótesis dependen de los objetivos y de las preguntas de investigación, así como también resultan de la elaboración del marco teórico. Características de una hipótesis. La hipótesis científica debe referirse a una situación real. Los términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible. La relación entre variables debe ser clara y verosímil. Las variables y la relación planteada entre ellas deben ser observables y medibles. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Qué tipos de hipótesis pueden ser establecidos? Existen diversas formas de clasificar a las hipótesis, aunque lo que a nosotros nos importa es esta clasificación que vemos aquí. Tenemos hipótesis de investigación o de trabajo, hipótesis nulas, hipótesis alternativas, hipótesis estadísticas. Las hipótesis de investigación o de trabajo son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Se vuelven a clasificar en hipótesis descriptivas del valor de la variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia entre grupos y por último hipótesis de relaciones causales, que vuelven a dividirse en hipótesis causales bivariadas y causales multivariadas. Las hipótesis nulas son proposiciones que niegan la relación entre las variables. Las alternativas, como dice su nombre, son posibilidades distintas o alternas ante las hipótesis de trabajo o las hipótesis nulas. Las hipótesis estadísticas representan la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Hipótesis descriptiva del valor de las variables. Estas hipótesis se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir el valor que podría tener una o más variables que luego van a ser medidas u observadas. Ejemplo: el rendimiento del cultivo de sésamo en la zafra 2017 será 15% mayor que el correspondiente a la zafra 2016. Acá, por ejemplo, es importante mencionar que no en todas las investigaciones descriptivas deben ser formuladas estas hipótesis. Hipótesis correlacionales. Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a estudios correlacionales, es decir, cuando el alcance de una investigación es correlacional, se enuncian hipótesis correlacionales. Es importante entender que las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas,
sino también cómo están asociadas. Alcanzan, por tanto, un nivel predictivo y parcialmente explicativo. Tenemos como ejemplos, la calidad del vino tinto está relacionada con el empleo de cepas nativas de levaduras. Las variables que acá tenemos son calidad del vino tinto y empleo de cepas nativas de levaduras. Otro ejemplo, a mayor área específica del carbón activado, habrá mayor absorción de moléculas que confieren olores inadecuados al vino blanco. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Como ejemplo tenemos, la calidad físico-química de la cuajada de leche entera de vaca será diferente al emplear renina que al utilizar papaína como agente coagulante. Otros ejemplos de hipótesis de causalidad. Acá tenemos dos grupos. Podemos tener una hipótesis causal bivariada o una hipótesis causal multivariada. Estas son hipótesis que establecen relaciones de causa-efecto. Es decir, no solamente se afirma que existe relación entre dos o más variables, sino más bien tenemos un sentido en que esas variables se están relacionando. Por ejemplo, en una hipótesis causal bivariada encontramos que se plantea una relación entre una variable independiente o el factor o la variable de entrada y una variable dependiente o respuesta o variable de salida o resultante. Y acá tenemos un ejemplo: el agregado de papaína a la leche entera de vaca ocasiona la coagulación de la caseína. Una variable es el agregado de papaína y la consecuencia de esa variable es la coagulación de la caseína. Hipótesis causal multivariada. El empleo de resinas aniónicas reduce la turbidez y la conductancia en efluentes industriales. En las hipótesis causales multivariadas se plantean una relación entre diversas variables independientes y una dependiente, o bien una independiente, varias dependientes, o varias independientes y varias dependientes. Por último, tenemos que mencionar la utilidad de las hipótesis en una investigación. Al igual que los objetivos, estas hipótesis están guiando todo el proceso de la investigación. Describen o explican relaciones entre las variables. También son capaces de probar hipótesis o de sugerir de probar teorías o de sugerir nuevas teorías científicas. Entonces, esas son las funciones o la utilidad que tienen las hipótesis en una investigación científica. Muchas gracias por atender. Pasen bien.